tengo acá los frutos. Bueno, pero vamos a recordarlos. ¿Cuál es el primer fruto? Amor. Sí, tenemos por acá el amor. ¿Cuál es el segundo fruto? Tenemos el gozo. ¿Cuál es el tercer fruto? Tenemos el gozo. Tenemos ahí ya va. La paz. El cuarto gozo empieza por. Muy bien. El quinto gozo empieza por paciencia. Vienen los frutos que, ¿cómo lo llamamos? Los frutos empieza por G y terminan en melos. Y fe, mansedumbre y templanza. Ahí tenemos los frutos, el fruto del Espíritu Santo, que no es el fruto, sino son 9 frutos. Cuando uno va a hacer en Gálatas capítulo 5, que es donde se habla del fruto del Espíritu, inmediatamente antes de hablarse del fruto del Espíritu se está hablando de algo más. ¿Quién sabe de qué se habla antes de hablar del fruto del Espíritu? De las obras de la carne. Y Gálatas dice que hay un enfrentamiento entre las obras de la carne y ¿qué? Y el fruto del Espíritu. Pablo lo describe en otro momento diciendo: no sé por qué el mal que no quiero hacer es lo que siempre termino haciendo. Quiero ser bueno, pero mi carne siempre me está impulsando a hacer el mal. Y cuando habla de las obras de la carne, hace un listado de todo lo que manifiesta la carne y lo divide básicamente en 3 grupos: las obras de la carne con lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, las obras de la carne con lo que tiene que ver con lo espiritual y las obras de la carne con lo que tiene que ver con lo relacional, sexual, espiritual y relacional. Mi vida sexual, mi vida espiritual, cuando habla de las obras de la carne, habla de hechicerías, de brujería y cosas tales como esta. Y cuando habla de la vida relacional, es cuando habla de qué: contiendas, con supermercados, con misceláneas, contiendas. ¿Qué significa contiendas? Conflictos, riñas, culebras, todo eso. Entonces, las obras de la carne están divididas en tres grandes grupos: lo que tiene que ver con mi sexualidad, lo que tiene que ver con mi espiritualidad y lo que tiene que ver con mis relaciones. ¿Ok? Sexualidad, espiritualidad y relaciones interpersonales. Entonces, si yo no estoy reflejando el fruto del Espíritu en mi vida, entonces ¿qué voy a estar reflejando? Las obras de la carne. Y ahí es donde yo tengo que entrar a medirme, porque si lo que yo estoy mostrando, lo que yo estoy viviendo y mis reacciones frente a mi entorno tiene que ver más con las obras de la carne, yo tengo que evaluar mi vida para empezar a llenar mi vida más del fruto del Espíritu, para que la carne se vaya debilitando cada vez más. Ese es nuestro gran problema, que cada día le damos más poder a nuestra carne. Entonces nos ofenden y en vez de decidir perdonar, nosotros decidimos profundizar en eso. Es que me dijo, es que esa persona, es que yo no esperaba que me hiciera eso, es que cómo se le ocurre haberse comido la última papa frita que yo estaba esperando, el último sorbito de limonada del almuerzo. Eso no es justo. Se tendrá que sentar a tomarse un jugo para tomármelo en su cara. Sí, cuando yo profundizo más en la carne, quiere decir que nos falta del Espíritu. Entonces, si fuera a responder con el Espíritu, con las obras del Espíritu, por ejemplo, a las obras con el fruto del Espíritu, a las obras de la carne, con lo que tiene que ver con lo relacional, ¿con qué fruto del Espíritu yo respondería?
Si la obra de la carne me habla de contiendas, de pleitos, de enemistades, de envidias, de odios, ¿con qué fruto del Espíritu yo podría responder a toda esa vuelta? Bueno, con paciencia, ¿sí? Con paciencia, está por acá. ¿Con qué más? Es que la semana pasada hacíamos un repaso y aprendíamos acerca de la bondad y de la benignidad. ¿Quién se acuerda qué es la benignidad? Ok, ¿y la benignidad qué es? La benignidad significa amabilidad, el deseo de ser amable, de ser una buena persona, de tener siempre una sonrisa, solamente para las personas que son amables conmigo, ¿cierto? La benignidad no es un fruto que está para las personas que no son amables conmigo, no, para ellas no. ¿O sí? La benignidad es ese deseo de ser amable, no solamente con las personas que son amables conmigo, sino aún también con las que no son amables, sin hipocresía. Porque uno muchas veces toma un término espiritual para tirar una puya, ¿no? Y alguien que lo trata mal a uno dice, que Dios lo bendiga. Pero qué bendición quiere que Dios le mande, que Dios lo bendiga con un rayo. La benignidad tiene que ver con el deseo de ser amable y la bondad tiene que ver con la práctica. La benignidad tiene que ver con la actitud y la bondad tiene que ver con la acción. ¿Cómo yo pongo esa amabilidad en acción? No sé si usted se ha visto sorprendido en algunos momentos queriendo hacer algo bueno por una persona, pero algo pasa y no lo hace. Yo me he dado la tarea de no quedarme con el sentimiento, sino de moverme hacia lo práctico, hacia la bondad. Entonces, ¿cómo respondemos, por ejemplo, a la obra de la carne que tiene que ver con las relaciones interpersonales, a los odios, a las enemistades, a las contiendas, con supermercados? ¿Con qué respondemos? ¿Con qué fruto? ¿Con benignidad? ¿Con bondad? ¿Con qué más? Sí, con paciencia. ¿Con qué más? ¿Cómo respondemos a lo que tiene que ver con lo espiritual? Con el fruto del Espíritu, por ejemplo. Bueno, estos son frutos que tienen que ver con la paz espiritual, con lo que el Señor produce en mi vida. Por ejemplo, Filipenses habla de una paz una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús les dice a sus discípulos, yo vengo a traerles una paz, pero no es una paz como la que el mundo ofrece, es una paz diferente. La paz que yo les doy es muy diferente, es una paz que los lleva a estar tranquilos aún en la peor tragedia, en la peor tormenta y en el peor desierto que ustedes puedan estar pasando. Esa es la paz que el Señor nos da. Entonces, así cada fruto del Espíritu empieza a responder a las obras de la carne. Si yo trabajo más en el fruto del Espíritu, entonces las obras de la carne se van a ir opacando y se van a ir apagando. Y recuerden, todo es un proceso en el que yo soy intencional para ir desarrollando e ir trabajando. Entonces, hablamos acerca del fruto del Espíritu. Pónmelo para poder pasar, por favor. ¿Sabes dónde pararte para poder pasar? Entonces hablamos acerca del fruto del Espíritu y empezamos a hablar la semana pasada acerca ¿de qué empezamos a hablar la semana pasada? Ok, frutos del Espíritu, y la semana pasada a través de los dones aprendíamos que un don es un vecino, don Gustavo, don José. Pero aprendimos también que es un chiste muy malo, no olviden. Pero aprendimos también que los dones son ¿qué? Un don es un regalo. Es un regalo especial que el Señor nos da. Te saliste y no puedo seguir pasando. Ahora sí. Un don es algo que el Señor nos da. Hablamos de las manifestaciones, de los dones, qué es una manifestación, qué es un don. Y hablábamos acerca de los dones que aparecen en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. No vaya, yo acá le tengo el listado, yo lo estoy adelantando para poder retomar y seguir. Hablamos que los dones de Dios, que los dones que Dios ponía en su iglesia eran 9, al igual que el fruto del Espíritu.
Y los dones son palabra de sabiduría, me volviste a quitar el poder. Y los dones son eso, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y hacíamos como un medio examen, como pensando cuáles de estos dones son los que yo tengo. Vamos a hacer un poquito de silencio para que no hayan distracciones. Y yo quiero que mientras nos concentramos trate de mirar la pantalla y diga, definitivamente este es el don que Dios me dio a mí. Yo sí es que soy muy sabio, muy sabio. Yo les decía la semana pasada, si hay uno de estos que yo no tengo, es el primero. Y les decía, pero es un don que si Dios, lo que Dios no me dio a mí de sabio, se lo dio a mi esposa. Tengo una mujer muy sabia. Siempre que le pido un consejo a mi esposa, me da un consejo, pero excelente, muy puntual. Yo le pregunto a mi esposa, mi amor, ¿tú crees que yo tengo que lavar la loza hoy? Y ella me dice sabiamente, siempre, mi amor, siempre. ¿Qué don tiene usted? Si el don es un regalo que Dios tiene para las personas que creen en Él, que hacen parte de su iglesia, lo normal sería que tuviéramos por lo menos uno de estos dones. Ahora, probablemente usted ni siquiera sabía que existían dones y que los dones eran regalos. Pues existen y están ahí, y están para provecho suyo y están para provecho de la iglesia. Hablábamos acerca del significado de cada uno de estos dones y ahí habíamos quedado. Ahora, para comprenderlo más, vamos a empaquetar estos 9 dones en 3 tipos de dones. ¿Ok? Entonces, hay dones de revelación, hay dones de comunicación y hay dones de acción. ¿Ok? ¿Estamos claros? Dones de revelación, de comunicación y de acción. Los dones de revelación se trata de saber lo sobrenatural de Dios. Se trata de tener información de lo sobrenatural de Dios. Esos son los dones de revelación. Los dones de comunicación son los dones para hablar lo sobrenatural de Dios. Si los anteriores eran los dones se trataba de saber, de tener información sobre lo sobrenatural, los de comunicación se trata de hablar lo sobrenatural. Y los terceros, que son los dones de acción, son los dones donde se hace lo sobrenatural de Dios. Entonces, por acá yo tengo el listado de los dones. ¿Sí ven lo práctico que yo soy? Nadie se le hubiera ocurrido eso. Y por acá yo tengo el listado de los dones. Entonces, ¿qué tipos de dones hay? Dones y de. Ahora sin mirar, ¿qué tipos de dones hay? La revelación tiene que ver con ¿qué? Tener información, saber lo sobrenatural de Dios. Comunicación tiene que ver con ¿qué? Hablar lo sobrenatural de Dios. Y de acción tiene que ver con ¿qué? Hacer lo sobrenatural de Dios. Entonces, si los vamos a dividir, podrían quedar así. Los dones de revelación, ¿cuáles serían? Don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. ¿Cuáles serían los de comunicación? Géneros de lenguas, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y ¿qué más? Y profecía. ¿Y cuáles serían los de acción? Fe, dones de sanidades y los dones de hacer milagros. Ahora, ¿son todos los dones que encontramos en la Biblia? No, hay diferentes citas, diferentes textos donde se habla acerca de los dones. Yo traté de hacer como un resumen para no complicarnos tanto,
pero en Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8 dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme al de la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, ¿cómo? Con alegría. Ahora, hay aquí algunos dones que no estaban en la lista de Corintios. Vamos a tratar usted le va a pedir que me ayude. Entonces acá tenemos el listado de los 9 dones que hay en la carta a los Corintios. Ahí están los dones que están en Romanos. ¿Cuáles dones no están en la carta de Corintios? Servicio, enseñanza, misericordia. Ahora, a mí me parece esto muy interesante porque abre el abanico, ¿no? Porque quizás uno con el listado que hay en Corintios, uno dice, uy, no, yo cuándo, esto está como lejos, palabra de ciencia, uy, no, palabra de, no, yo con lo bruto que soy, hablar en lengua, no, ni siquiera sé orar en español, no, pero aquí aterriza la cosa como un poquito más a lo práctico, y aparecen 6 dones más, que es el de servicio, el don de enseñanza, el de exhortar. Y ojo que exhortar no es regañar. Ya vamos a hablar, porque aquí muchos dicen, es que yo tengo el don de la exhortación. Venga que lo voy a exhortar. Pero la exhortación tiene que ver con dar ánimo. Ahorita hablamos acerca de eso. Exhortar, el don de repartir. ¿No lo tiene? De partir papas fritas, el don de presidir y el don de hacer misericordia. Rápidamente les voy a hablar de los que más o menos son difíciles. ¿Cuál es el don de exhortar? La exhortación es esa capacidad que una persona tiene para animar a los demás. Usted ha compartido con personas que después de que usted comparte con ellas dice, qué chévere, siempre tiene algo bueno para decirme. Siempre que hablo con esta persona me anima, salgo animado. Bueno, es una persona que tiene el don de la exhortación, el don de animar a los demás, el don de percibir si algo está mal y acercarse con sabiduría, hablar y traer ánimo a través de una palabra. El don el que reparte con liberalidad, lo pone así la Reina Valera. Ese es el don de compartir con liberalidad sin ser tacaño. Eso es un don, eso es un regalo que el Señor le da a las personas, el don de compartir, y siempre está pensando en qué hacer para que otras personas sean bendecidas. El que preside es la persona que dirige a los demás, es esa persona que tiene ese espíritu de liderazgo, que se le facilita liderar, dirigir. Y el que hace misericordia es la persona que está muy enfocada en ayudar a los necesitados y lo hace con alegría. Estas cosas son regalos que el Señor les da a las personas y son cosas que nosotros tenemos que anhelar. Entonces, ¿dónde cuadraríamos estos dones dentro del paquete que hicimos de los 3 tipos de dones? ¿Que cuáles son? Los dones de revelación, los dones de comunicación y los dones de acción. Entonces, ¿dónde cuadraríamos estos dones dentro de ese paquete? Yo los puse así: el don de enseñanza y la exhortación dentro de los dones de ¿qué? Dentro de los dones de comunicación. Y el don de servicio, de repartir, de presidir y de hacer misericordia dentro de los dones de ¿qué? Dentro de los dones de acción. Ahora, haciendo este gráfico, yo entendí, porque yo soy tan sabio, pero me di cuenta de algo. Si hablamos de cantidad, ¿dónde hay más dones? En la acción. Y mirando este gráfico, Dios me mostraba algo, y es que todos los dones son importantes, pero Dios está muy interesado
Si fuera por la cantidad, ¿en qué estaría más interesado el Señor? En cómo nosotros ponemos en acción todo lo que recibimos, en cómo nosotros llevamos a la práctica todo lo que venimos aprendiendo. Y creo que esto es una enseñanza muy importante en esta mañana. El Señor siempre nos está llamando a movernos, a levantarnos. La gran comisión está enfocada en la acción. Vayan y hagan discípulos. Despiértate tú que duermes. Siempre hay un llamado a la acción. Y cuando el Señor nos llama a la acción es porque creo que el Señor está viendo algo en nosotros, que nos estamos quedando solamente con la teoría. Así que es muy importante. Hay algo que en Corintios, ahí en el capítulo 12, el texto bíblico empieza a desarrollar. Si usted ve el versículo 11 del capítulo 12, la primera carta a los Corintios, termina de hacer el listado de los dones y dice: pero todas estas cosas las hace ¿quién? Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La pregunta es: ¿todos deberían tener todos los dones? Bueno, vamos a ver el argumento que empieza a desarrollar. Si quieres me acompañas en el texto y vas poniendo para que la iglesia pueda ver. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Mira lo que empieza a decir el autor de la carta a los Corintios. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos, libres, colombianos, venezolanos, paisas, costeños, pastusos, gringos. A todos se nos dio a beber ¿de qué? A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que, esto es muy importante, iglesia, es sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ti. Ahora saltemos al versículo 24, porque los que nosotros son más de, 25, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno, ¿qué? Y miembros cada uno en particular. Versículo 27, Caniel, por favor. 12:27. Ay. Y el Espíritu Santo viene como un agua sobre nosotros para refrescarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dice: nosotros somos el cuerpo de Cristo y ¿qué? Y miembros cada uno en particular. Vuelve a las diapositivas. Ahora es interesante la figura que utiliza el texto bíblico. ¿Qué dice el texto bíblico? Para como que afirmar el concepto de los dones espirituales. Empieza a decir cómo es el cuerpo. El cuerpo tiene diferentes partes, ¿verdad? Está conformado por diferentes partes. Y empieza a poner unos ejemplos. Dice: el pie no le puede decir a la mano: yo no soy mano, entonces no soy parte del cuerpo. ¿Cómo cree usted que le respondería la mano al pie con una bobada como estas? No, ahí está bien. ¿Quieres? Mano, madure.
Sí, o dice, ¿cómo le diría la oreja? ¿Cómo le diría el oído al ojo que no hace parte del cuerpo porque no es ojo? Yo no soy ojo, entonces no hago parte del cuerpo. ¿Qué le diría al ojo? ¿Cómo le respondería al ojo? Entonces el ojo le diría a la oreja, ay, mana, oreja, madure de verdad. Sí, a ver, aterricemos. El texto empieza a poner estas comparaciones como que ridículas, pero para que podamos entender algo. El cuerpo está conformado por diferentes partes, pero es uno solo, y cada parte es importante dentro del cuerpo. Mira lo que dice el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son ¿qué? Son los más necesarios. A mí siempre me ha llamado la atención nuestro dedo meñique, el dedo meñique de las personas. Yo vivo analizando los dedos meñiques porque los dedos meñiques de las personas son chistosísimos. Son unos como gordos, como así salidos, la uñita es pequeñita, pequeñita, pequeñita. Para pintarse las mujeres el dedo meñique es un puntico así. Es el dedo más chistoso, ¿no? Y a mí me llama la atención mucho el tema de este dedo, sobre todo porque es un dedo muy particular. Este dedito es el dedo que nos ayuda a desarrollar en nosotros el don de lenguas. ¿Quién no ha hablado en lenguas cuando se ha encontrado con este momento? Porque es un dedo experto en buscar las patas de la cama, las orillas de la pata de la mesa. Es un dedo experto. Ay, cuando uno se pega, ay, rayo, y ahí sale lo que verdaderamente somos, no lo que hay en nuestro corazón. Si se le sale la palabrota, hay que llenarse más del Espíritu. Si se le sale un aleluya, usted es un hipócrita. Gracias, pero si se le sale, pero ¿qué sale en esos momentos, en esos golpecitos? Hay algo interesante con respecto al dedo meñique del cuerpo, que es como tan pequeñito, como tan significante. Dice, encontré este dato, el papel del dedo meñique es ayudar a centrar el pie en su apoyo, facilita el equilibrio y la posición de la planta del pie. Si a nosotros nos tuvieran que quitar el dedo meñique de nuestro pie, sería muy difícil para nosotros mantener el equilibrio. Tendríamos que entrar a terapia, sería difícil para nosotros caminar. Y es tan pequeñito, pero es tan importante para el equilibrio en nosotros. Y yo me centro en el dedo meñique porque yo muchas veces me sentí como un dedo meñique dentro del cuerpo de Cristo. Insignificante, pequeñito, feito, oliendo a feo. Bueno, no, hubo una etapa que olía feo. Pero un momento en mi vida donde me sentí así, como que yo no soy nada, no tengo nada para aportar dentro del cuerpo de Cristo, porque yo creía que los únicos importantes dentro del cuerpo de Cristo, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Para ustedes, ¿quiénes son como dentro del cuerpo de Cristo? Dentro de la iglesia, ¿quiénes son los más importantes? Los pastores. Ya, no hay nadie más importante. ¿Quiénes son los más importantes dentro del cuerpo de Cristo? Como que los más visibles, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, dentro del cuerpo físico, ¿qué es lo más importante así? Las manos son muy importantes, ¿no? Los ojos, los pies, la cabeza, pero hay unos que son más visibles que otros. Y así es en el cuerpo de Cristo. Y a veces uno se siente insignificante dentro del cuerpo de Cristo porque uno dice, no, es que yo no tengo mucho para aportar. Es que yo no hablo en lengua, yo no oro bonito, a mí me ponen a orar y eso no se escucha la oración, a mí me ponen yo un día me pusieron a predicar y regué el agua, no, yo soy una patada, yo no sirvo. Nos sentimos insignificantes dentro del cuerpo de Cristo porque no nos parecemos a esos miembros que dentro del cuerpo de Cristo, no, es que el pastor, no, es que predica todo el tiempo que lleva predicando, obvio, claro, sabe mucho, ¿cómo sabe de la palabra? Ese hombre cómo ora en lenguas, cuando ministra ese hombre, qué impresionante. Y nos sentimos como que
Pero hay algo bonito con la palabra, y es que nos dice que por más insignificante que seas dentro del cuerpo, eres muy importante para el Señor. Es muy importante para el Señor. Quizás tu don no sea tan visible como el del pastor, como los de alabanza, como los servidores, como los maestros de escuela dominical, que no son tan visibles, pero que ejercen un trabajo increíble. Si usted no se aguanta a su chino en la casa, que es uno solo, el maestro que está allá tiene que aguantarse 10 más como el suyo. Son los héroes dentro del servicio de la casa, que no son tan visibles, pero allá están los dedos meñiques dándole clases a sus hijos. Y son importantes, son trascendentales. ¿Cómo se siente usted dentro de la casa del Señor? ¿Cuál es el don que el Señor le ha dado? Pues vívalo. Hay personas que lo tienen claro, hay personas que saben que no son buenos predicando, que no son buenos cantando, que no son buenos haciendo esto o la otra cosa, pero saben que su don, por ejemplo, es el don de repartir. Hay personas que a mí me han dicho: pastor, a mí no me ponga a hacer nada, pastor, yo tengo claro mi don. Mi don es el dar. Mi don son las finanzas, y Dios me puso en este lugar para honrar y sostener este lugar con las finanzas. Eso es un don. Es algo que el Señor le pone en las personas. Otros tienen el don de cantar, otros tienen el don de predicar, otros tienen el don de la misericordia, de estar pendientes de los necesitados. Eso es un don. Y por el hecho de que usted no cante como Alberto, no predique como el pastor, no toque el piano como Carlitos, no quiere decir que ese don no sea importante. Porque si lo puso dentro del cuerpo de Cristo es porque es tan importante como Alberto, como Carlos, como yo, aunque no sea tan visible. Cada don que el Señor nos da es importante y trascendental. No lo menosprecie ni lo minimice, porque a través de ese dedo meñique el Señor está obrando en equilibrio en nuestro cuerpo. Y a través de eso poquito que usted probablemente puede estar aportando, hay algo que el Señor está haciendo con eso. Ahora, cierro con esto. Muy especial y bonito todo el tema de los dones espirituales, que está dividido en 3 grupos. ¿Cuáles son esos 3 grupos? Dones de y acción. Carlos lo dijo de primero pasito, pero lo dijo. Comunicación, revelación, comunicación y acción. Los dones son regalos que el Señor nos da, y es importante. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que procurar y anhelar los dones del Espíritu Santo, porque son los dones del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo lo que le da vida a la iglesia, lo que le da vida al cuerpo de Cristo. Necesitamos anhelar y querer los dones del Espíritu. Sin embargo, terminando el argumento, en el versículo 30 en el versículo 20, voy a leer el 30, 12:30. Si lo puedes poner. Dice: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Versículo 31. Procuren pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Aclaro esto y vamos a la segunda frase. ¿Cuáles son los dones mejores? Aquí es un tema de traducción. No es que hayan unos dones mejores que otros, sino que yo tengo que procurar el don que es mejor para mí. Señor, ¿cuál es el don que yo necesito recibir? ¿Cuál es el don que mejor va a funcionar en mí y que mejor voy a proyectar? Ese es el don que yo debo procurar. Pero sin embargo, aunque todo esto es bonito y especial y hace de la iglesia una iglesia activa y espiritual que evidencia al Espíritu Santo de Dios, termina diciendo: pero yo les muestro un camino aún más excelente. O sea, algo mejor que todos estos dones. Dame la diapositiva, por favor, Hanna. Un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? El camino del
amor. Mira lo que empieza a decir. Mira lo que empieza a decir ahí en el versículo 1 del capítulo 13. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, que es uno de los dones, ¿no? Y no tengo ¿qué? Y no tengo amor, yo vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, como algo que solamente hace bulla. Versículo 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, fíjense cómo hace el listado de los dones, y si tuviese toda la fe, de tal manera que ¿qué? Que trasladase los montes, y no tengo amor, eso no me sirve absolutamente de nada. Y lo increíble es que nuestras iglesias están llenas de personas que hablan en lenguas, que profetizan, que enseñan, que presiden, que reparten, que tienen el don de misericordia, que interpretan las lenguas, que enseñan, que predican. Están llenas de personas que tienen una apariencia espiritual, pero en la vida real no hay ni pizca de amor. Y dice el Señor: usted puede tener todos los 16, 17 dones que enumeramos acá, 15 dones, perdón, que enumeramos acá, pero si usted no tiene amor, nada le sirve eso. Y cuando el Señor habla de amor, tenemos que mirarlo desde la perspectiva de Jesús. Jesús dice que Jesús dijo que el mandamiento más importante era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo. Cuando habla de amor, no se trata solamente de amar al Señor, sino de reflejar ese amor que yo tengo por el Señor y que Dios me da también con las personas que me rodean. Si no soy capaz de expresar amor, entonces no voy a ser capaz de sostener un don, un regalo que el Señor me da. En otras palabras, el Señor nos está diciendo: debemos procurar y anhelar los dones del Señor. Pero antes de procurar y anhelar los dones del Señor, los regalos que el Señor tiene para nosotros, debemos aprender a amar al Señor por encima de todas las cosas y amar a las personas que están alrededor nuestro. Porque si no hay amor, todo esto es en vano. Así que una iglesia que evidencia al Espíritu Santo de Dios es una iglesia que ha aprendido a amar a Dios, a amar a las personas, y desde ahí entonces anhela los regalos que el Señor tiene. En el versículo 11, termino con esos 3 versos, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él sabe y Él le dará como Él quiere, conforme a su capacidad el Señor le va a dar. En el verso 12 dice: así también vosotros, pues, que anhelamos los dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Los dones son para que la iglesia sea edificada, la iglesia pueda crecer, la iglesia pueda avanzar. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué haga? Ministrelo a otros. Este ministrelo, el significado de la palabra ministrar es servicio, servir. Lo que el Señor nos ha dado está ¿para qué? Para ponerlo al servicio de otros. Sea el don de milagros, sea el don de sanidades, sea el don de la fe, el don que sea de lenguas, está para edificar a otros, para edificar la iglesia, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que aquí están, todos estos regalos ya están empacados, ya están listos. Ahora nuestra parte es: anhelémoslos, procurémoslos. La semana pasada lo hicimos y yo quiero hoy terminar haciendo lo mismo. Yo le he venido orando al Señor y diciéndole: Señor, si estamos escasos de dones, que esta sea la oportunidad para recibir de tus dones, Señor Jesús.
Señor, que en medio de tu iglesia hayan personas que oren por los enfermos y se sanen. ¿Cuántos dicen amén? Que en medio de tu iglesia hayan personas que oren por milagros y ocurran los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Que hayan personas que enseñen con pasión, que hayan personas que pastoreen con pasión, que hayan personas que profeticen, que hayan personas que compartan, que hayan personas que vivan la palabra, que podamos ser una iglesia viva, llena del amor del Señor y dispuestos a dar el amor del Señor. Una iglesia que evidencia al Espíritu Santo de Dios. Y mi oración en esta mañana es que los dones del Señor vengan sobre nuestra vida y que usted se una junto a mí y le diga: Dios mío, yo quiero uno de esos regalos en esta mañana para mi vida. Yo quiero que me hables y yo quiero que a través de tu palabra tu Espíritu Santo venga y ponga en mí dones nuevos, o ponga en mí dones, o me ayude a recapacitar y a entender los dones que ya pusiste en mí, me ayudes a activarlos. Qué bueno que podamos ser una iglesia que vive y que para provecho del cuerpo de Dios vive desarrollando los dones y edificando la iglesia desde los dones que el Señor puso en cada uno de nosotros. Ahora, si usted no quiere recibir ningún don, ayúdeme a orar mientras oramos. Ayúdeme a orar por los que sí quieren. Si usted dice: no, Señor, yo estoy así bien, déjeme aquí sentado, no quiero ninguno de esos, Señor. O bueno, sí, un poquito de sabiduría de pronto, Señor. Pero si no quiere, dígale: Señor, a ellos que sí están apasionados, dales algo, Señor. Yo le estoy diciendo: Señor, por favor, Espíritu Santo, activa tu iglesia a través de los dones sobrenaturales. Revela, y que esa revelación nos lleve a comunicar, y que esa comunicación nos lleve a vivir en la acción. Póngase de pie, por favor.